Diputado, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Antonio. Un saludo a todos los que siguen el programa, a todos los que siguen La Razón Radio en distintas partes de Bolivia y el mundo. Un gusto poder compartir con ustedes y gracias por la invitación. Diputado, a ver, cuéntenos, anoche cuando comentábamos acá en la redacción de decir no van a tener vacaciones los asambleístas y claro, eso nunca ha ocurrido. Generalmente por más de que el país tenga problemas o haya cosas de urgencia, la asamblea siempre ha tenido su receso, pero este año no. Cuéntenos por qué. Bueno, lo que pasa es que ha sido un duro revés para el presidente nato del Congreso, el señor David Choquehuanca, porque tomando en cuenta la crisis judicial que se avecina el 2 de enero, producto de esta prórroga inconstitucional que pretenden generarse los magistrados del Tribunal Constitucional y los magistrados de los distintos órganos judiciales, bueno, se ha tomado esa posición cuando se había llamado no para tratar los temas importantes, sino más bien para tratar una resolución de vacaciones en un momento crítico. Ha sido contundente el rechazo de 120 parlamentarios, solo 38 han votado por la vacación y ahora estamos nosotros a la espera de que las comisiones, los comités y sobre todo las presidencias de la Cámara de Diputados nos convoquen para tratar estos dos proyectos. El presupuesto general del Estado que ha sido observado en el Senado, pero los proyectos de ley que tienen que ver con la elección judicial y el tema de la interpretación que debe hacer la Asamblea Legislativa en esta crisis judicial. Diputado, en el caso del presupuesto, bueno, no hay donde perderse. Llegó hace poco, tienen ustedes también un tiempo determinado para tratarlo y puede ser que el tiempo les alcance o no. Pero la gente se pregunta, para las elecciones judiciales, hemos tenido prácticamente todo el año. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que no se pudo avanzar en eso? Lo primero es, no voy a deslindar responsabilidades, pero quienes conducen la Asamblea Legislativa desde la presidencia del Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, Diputados y los presidentes de la comisión, de las comisiones, son del movimiento al socialismo. Y tienen una responsabilidad mayor que cualquier otro parlamentario que no puede acceder a un cargo jerárquico para hacer convocatorias o definir las decisiones que se vayan a tomar dentro de la Asamblea. En ese escenario, el presidente, para mí, el señor Choquehuanca, es uno de los principales responsables, toda vez que él no ha tomado ni siquiera la iniciativa de tener una agenda legislativa. Y evidentemente se ha perdido el tiempo porque la ley para la preselección de candidatos se ha tratado con muy poco tiempo, cuando sabíamos que la reconfiguración política en la Asamblea Legislativa y lo que ha sucedido después del 2019 permite tener otro escenario político en el cual hay mucho que aprender de ambas fuerzas, me refiero al diálogo, a la coordinación, temas que hacen a la democracia, pero que no necesariamente te hacen ser parte de uno u otro partido. Y esa responsabilidad no la tuvo, es que estamos en esta situación tan grave, con decisiones incluso inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional que están pretendiendo prorrogarse sus funciones y a partir del 2 de enero inducir a sus otros colegas a cometer delitos de orden público, como el tema de la usurpación de funciones. Entonces, la Asamblea Legislativa es el órgano constitucionalmente llamado para también hacer una interpretación de la Constitución conforme señala el artículo 4 de la ley del Tribunal Constitucional y a partir de ahí darle una solución a esta crisis judicial que obviamente no pasa por una prórroga de mandato de estas autoridades, porque como dice la Constitución, esto se fenece el 31 de diciembre del 2023. En algún momento, diputado, nosotros decíamos acá, veíamos medio parsimonioso el trabajo en la Asamblea Legislativa, pero también veíamos que en el Tribunal Constitucional se quedaban con los recursos que se presentaban todo el tiempo que podían, el gobierno no se manifestaba, en fin, decíamos, aquí parece que nadie quiere elecciones judiciales. Cierto, como usted dice, cada quien tiene su partecita, pero usted podría identificar en particular a quién de repente no quiere elecciones judiciales. Para mí hay una posición clara y esto ya se ha materializado días después de esa declaración inconstitucional por parte del ala arcista, quienes están en el ejercicio de gobierno, quien preside el gobierno y su ejecutivo, de bloquear esta elección. Porque las decisiones que se han ido tomando en la Asamblea Legislativa, primero, de no haber hecho oportunamente el proceso de preselección con los tiempos necesarios, es de responsabilidad del vicepresidente. Quienes presiden las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, que son las encargadas de llevar el proceso de preselección, han estado en manos del movimiento al socialismo y en esta legislatura ya inclusive han tenido una reconfiguración ellos y han sacado a la laivista, que también es responsable
por qué hizo un sabotaje a la elección iniciando la gestión 2023. Eh, Pienso que la defensa que hacía ayer el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y los 7 parlamentarios que responden a la línea del arcismo, muestra claramente que hay una inclinación para que esta decisión inconstitucional se materialice el 2 de enero. Además de las vocerías que hace constantemente de manera errónea, mostrando más bien el ministro de Justicia conocimiento de decisiones judiciales que por la independencia de poderes se tendrían que conocer al momento de que éstas sean emitidas por todos los ciudadanos, y no así, primero adelantando criterios, dando días y fechas de cuándo se podrían resolver algún tipo de acciones, lo que demuestra que hay, sin lugar a dudas, un contubernio entre el Ejecutivo y el órgano judicial para generar esta prórroga de mandato, y obviamente los asambleístas del Movimiento al Socialismo en el Parlamento están bloqueando aquello y dejando nuestras competencias de lado porque incluso querían irse de vacaciones. Diputado, ahora esta semana se ha presentado, se ha aprobado también 2 o 3 proyectos de ley en la Cámara de Senadores, precisamente buscando una salida a este problema que tenemos. Pero ayer también la comisión, justo la Comisión de Constitución, ya invalidó esos proyectos de ley. ¿Y cuál sería el camino entonces? Si aprueban arriba, abajo rechazan, abajo aprueban, arriba rechazan, ¿cuál puede ser el camino? ¿Cómo se puede allanar esto? Algún rato dijimos el 2023 no va a haber elecciones judiciales. No quisiéramos decir lo mismo del 2024, diputado. Bueno, lo que ha sucedido en el Senado es que se han aprobado esos 2 proyectos de ley. En la Comisión de Constitución estos han sido rechazados, pero tienen que ir a plenario. Es decir, más allá del informe del rechazo, todavía falta la decisión que se vaya a tomar en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por eso nuestra posición de no entrar en la vacación y que en la próxima semana se convoque para discutir los mismos. Ahora, si hay una voluntad política de las 4 fuerzas que están, en este caso voy a decir 4 porque el Movimiento al Socialismo en su fractura ya no responde a una línea oficialista, tengo que señalar que hay varios mecanismos. Particularmente soy un convencido de la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado y sobre todo porque representa la soberanía popular. En ese marco hay artículos y la propia Constitución que faculta a la Asamblea Legislativa a hacer leyes de interpretación de la Constitución. Y este es un caso específico. Entonces acá nosotros tendríamos que recuperar esa institucionalidad, dar una respuesta jurídica y política al país para que se pueda viabilizar la preselección, pero sobre todo garantizar que lo que se vaya a hacer a partir del 2 de enero sea constitucional. Y en ese marco hay varias alternativas. Hay personas que tienen la firme convicción de que deben cubrirse esas acetalías porque la Constitución solamente les da hasta el 31 de diciembre a los magistrados sus competencias y están obviamente dentro de los 6 años que deberían ejercer el mandato, y otros también que plantean que estas 26 ausencias de magistrados o vacancias no generan por sí mismas un vacío de poder, como le llama el Tribunal Constitucional, toda vez que estas 26 autoridades no le hacen a todo el sistema judicial. De hecho, las cortes departamentales están en vacación, van a ingresar el dinero a trabajar y va a seguir el tema judicial de lo que más nos importa, que es la población. Porque estos magistrados, lo voy a decir abiertamente, por ejemplo, hay un caso muy particular que yo presenté la acción popular respecto al derecho humano a la reelección. Esta causa, que tiene fundamento en la opinión conflictiva de la CIDH, no ha sido resuelta hace 3 años. Y son así temas estructurales que no resuelven. Entonces no sé hasta dónde la ausencia de estos magistrados que incumplen los plazos en los 3 tribunales realmente afectarían al normal desarrollo de la justicia. Obviamente hay que tener autoridades, pero para eso la Asamblea puede ponerse los plazos correspondientes y hacer el proceso de preselección. Entonces hay varias alternativas. Lo que sí yo no veo es voluntad de quienes conducen las comisiones y la Asamblea de encontrar mecanismos que permitan generar certidumbre jurídica y sobre todo decisiones constitucionales para la administración de justicia. Le quiero entender, diputado, entonces que usted y de repente toda la comunidad ciudadana, o por qué no toda la oposición, va a apostar porque estos proyectos de ley sean aprobados en el plenario de la Asamblea Legislativa. Sí, hay que discutirlos. De hecho, varios de estos proyectos pueden rescatarse y poder modificar algunos todavía para tener una normativa mucho más
constitucional y sobre todo que le dé garantía y seguridad jurídica a la población boliviana. A nosotros nos interesa el ciudadano de a pie, esa persona que va a la justicia a buscar justamente que se resuelvan sus problemas y no una justicia que es inoperante o una justicia que le hace esperar 3, 4 años. Imagínese, a mí en calidad de diputado, 3 años para un tema estructural, ya me imagino cuánto tardará una persona que dé un recurso de casación o una revisión en la constitucional. Entonces, los mecanismos tienen que estar abiertos. La verdad es que nosotros tenemos que ponernos también la mano al pecho. En la coyuntura y la composición política en la Asamblea ha cambiado, pero también tiene que cambiar las posiciones de quienes somos autoridades. O sea, hay que hablar. El hablar no necesariamente te hace ser parte del otro equipo, como decimos vulgarmente. Lo que se tiene que buscar es la solución, y la solución solamente la puede dar la Asamblea Legislativa, no el Tribunal Constitucional. Diputado, ahora hay otro tema también pendiente que está en la agenda de ustedes, que ha sido planteada anoche, que es el del presupuesto general del Estado 2024. Hay 2 artículos que son los más o menos los que están trabando, este de la posibilidad de que el Estado, el Ejecutivo, pueda gestionar bonos por creo que son 2.000 millones de dólares, y después un aporte de capital para el Banco Unión de 40.000 dólares o 40 millones de dólares, perdón. Esos han sido observados. ¿Usted está de acuerdo con esas observaciones, diputado? Sí, sí, de hecho, nosotros, en realidad yo siempre he planteado más allá de que se haga una división, de que si es muy centralista el presupuesto, que si se le asigna 70 al centralismo, 80, y 30 o 20 a las entidades territoriales autónomas, hay que reducir el Estado. Es mucho dinero el que se gasta, es demasiado dinero, la gente está cansada. No podemos gastar más de 50.000 millones en salarios. El gasto corriente, el gasto público de este presupuesto, no más del 55% para pagar sueldos. Es increíble cómo el gobierno continúa esta reproducción de poder a partir de la generación de burocracia. Ahora, al margen de esto, que es un tema de fondo que no ha sido discutido, porque obviamente la mayoría de los colegas parlamentarios han tomado la decisión de aprobar el presupuesto, estos temas ya particulares, estas normas de contrabando, estas disposiciones de recursos, estas prerrogativas que se quieren atribuir a algunos ministerios sin contemplar lo constitucional y sobre todo pasando por encima a la Asamblea Legislativa, obviamente son observados. Y yo creo que son importantes que sean también reflexivos, ¿no? Que se reflexionen desde el Ejecutivo y bueno, se llegue de una vez a este presupuesto. Pero mi intuición me hace pensar que conforme la Constitución Política del Estado dice que si no tramitamos y no aprobamos en 60 días el presupuesto, este entra en vigencia el 1 de enero de 2024. Se me ocurre que la apuesta del gobierno está en eso, porque todavía hay que llamar a una asamblea en la Cámara de Diputados para ver las correcciones del Senado, y si no las aceptamos hay que ir a una asamblea legislativa donde están las 2 cámaras. Y eso va a demorar. No creo que tengamos el tiempo suficiente, porque tampoco hay la voluntad. Todavía la Asamblea sigue siendo en algunas comisiones y en algunas presidencias caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo. Ayer, diputado, hemos podido seguir, ver a través de la transmisión que se hace en directo parte del debate que han tenido ustedes en la tarde, y hemos visto que sobre todo la oposición, incluso el alevista, como se le llama ahora, han sido muy duros con el vicepresidente, con David Choquehuanca. ¿Cree usted que eso, se le observaba mucho esto de no buscar el diálogo, de no acercar a las fuerzas, de no buscar consensos? ¿Cree usted que de aquí en adelante algo pueda cambiar? Mire, yo voy a serle totalmente honesto y franco. De verdad que comparto el criterio, más allá de que sea un movimiento al socialismo, el hecho de que no ha habido una agenda parlamentaria por parte del señor Choquehuanca. Pero también estoy convencido que los mecanismos de coordinación, lo que implica ser asambleísta y ejercer la democracia en el Parlamento, va a terminar para mí en decisiones que tengamos que tomar quienes ejercemos el cargo. Creo que cuando se recurren a estos paternalismos, cuando se recurren siempre a estas discusiones que tienen que pasar por un caudillo, las cosas se complican. Y veo que hay más intenciones de perder esas naturales susceptibilidades que hay, porque también estamos en un proceso distinto, democrático en el país, en la Asamblea Legislativa, y habrá que encontrar estos mecanismos con los asambleístas dentro de la Asamblea en beneficio de la población.
Diputado, en medio de todos estos conflictos que hemos tenido en el año, lo que está pasando ahora, en esta semana nada más, ¿cómo calificaría usted la actuación de Comunidad Ciudadana y en general de toda la oposición en la Asamblea Legislativa? Bueno, para mí hay una posición de colegas que han hecho una defensa como oposición, respaldando el voto opositor, pero unas graves y desinteligencias de un grupo que representa, digamos así, a la institucionalidad de CC. Me refiero a que en lo coherente que debió haber sido el discurso, también tienen cierta responsabilidad en esta elección. No como el movimiento al socialismo, pero sí se empezó una elección, una preselección de candidatos, por ejemplo, que deberían haber tentado con criterios de meritocracia, idoneidad, el tema de los 2 tercios, y luego terminaron inclusive presentando proyectos de ley para hacer un bingo de jueces. Entonces, cuando no eres coherente en lo que planteas, pierdes la credibilidad. Más bien nosotros no hemos sido parte de aquello con una buena parte de diputados de oposición, y la responsabilidad estará para quienes en un momento tomaron esa decisión. Diputado, ¿qué nos puede pasar si la próxima semana la Asamblea no se pone de acuerdo? Ojalá que no ocurra esto, pero si no se pone de acuerdo, finalmente no hay norma, no hay nada con relación al sistema judicial. ¿Qué nos podría pasar a partir del 2 de enero? Vamos a entrar en un caos judicial porque la decisión del Tribunal Constitucional respecto a esta declaración constitucional se refería a un proyecto de ley en específico, y solamente conforme la Constitución y la ley dice que tiene obligatoriedad de su cumplimiento para el órgano. Entonces, la declaración por sí misma no les está dando prerrogativas constitucionales de seguir manteniéndose en el cargo. Y a partir de ahí va a haber un desconocimiento de las decisiones que tienen estas autoridades. Porque además voy a hacer una pregunta por intermedio suyo. La declaración constitucional que usó la enta constitucional de Añune para justificar la llegada a la presidencia fue desconocida por el propio tribunal, y los órganos judiciales, me refiero a la justicia ordinaria, le exigieron credencial. Entonces, ¿dónde está el credencial 2 de enero del 2024 de las autoridades del órgano judicial para que sean funciones? Ese es un tema, ¿verdad?